the girl who promised the impossible, and the judge who never rose walked again. The silence in the courtroom was heavy, almost tangible. Only the distant creak of old wood and the scratch of pens on paper broke the monotony. At the center, elevated on the bench, Judge Ricardo Nogueira observed every detail of the room with cold eyes, dissecting it as if it were a body on an autopsy table. He didn't need to raise his voice to command respect. His mere presence was enough. The wheelchair didn't diminish his authority. Instead, it made him more feared. It was like an immovable throne, a symbol of the power he wielded without hesitation. 10 years paralyzed from the waist down, and still no lawyer, defendant, or prosecutor dared to underestimate him. Ricardo believed in laws and facts, nothing else. There was no room for compassion in his court. Anyone who stood before him seeking mercy found only the calculated coldness of a man who lived to deliver sentences. That morning, in front of him, sat Daniel Ferreira, a black man with broad shoulders, his face marked by exhaustion and by the months he had spent in jail awaiting trial. He stood accused of violent robberies, illegal possession of firearms, and assaults. The prosecution had built what seemed at first glance like a solid case, aligned testimonies, evidence presented in order, a narrative neatly woven. But within every piece, there were cracks, small details that didn't fit. None of that mattered. The overworked, disillusioned public defender had given up days earlier, delivering a half-hearted, perfunctory defense. Daniel had been abandoned to his fate. Now, sitting before the judge, he seemed drained of all hope. Only the faint movement of his lips broke his stillness, as if murmuring a prayer, or maybe a name. Ricardo adjusted his robe, took a deep breath, and prepared to deliver his final words. His sentence was ready. Harsh, definitive, decades behind bars. A sealed fate. That was when something impossible happened. The courtroom door burst open with a crack that echoed through the room. Heads turned in unison. It wasn't a bailiff, nor a late attorney. It was a child. Sofia Ferreira, 7 years old. Small steps, yet steady. Her simple, worn dress contrasted with the solemnity of the chamber. Her face held no fear, only determination. She walked between the crowded benches, ignoring the whispers, as though she knew exactly where she belonged. The murmur grew. Journalists leaned forward, eager for an unexpected twist. Lawyers exchanged mocking glances. The prosecution sneered in contempt. Who had let a child walk in here alone? Ricardo frowned, impatient. This was a courtroom, not a theater. Sofia stopped at the center of the room, right in front of the bench, and lifted her chin to meet the judge's eyes. Her voice, though small, rang clear and steady. "If you let my father go, I'll make you walk again." The silence that followed was absolute, but only for a heartbeat. Then came the stifled laughter, the disguised coughs, the shocked whispers. A reporter let out a loud chuckle. Even a few jurors lowered their eyes to hide their amusement. Absurd, outrageous, a child promising a miracle in the face of the law. Ricardo's face hardened further. He did not tolerate interruptions, least of all this kind of insolence. His irritation laced his voice. "Who let this child in here?" His question cut the air, sharp, laced with contained fury. But before anyone could respond, Sofia stepped forward. She didn't tremble. She didn't retreat. "I can make you walk again," she repeated, slower this time, as though demanding each word be absorbed. "But only if you let my father come home." The courtroom erupted into disbelief. The prosecutor shook her head, incredulous. The defense attorney, too weary to intervene, simply closed his eyes as if wishing to disappear. Ricardo, however, did not laugh. He was furious. A child trying to ridicule his court? He leaned forward, glaring down at her as though he could crush her with a single look. "Little girl," he said, his voice deep, "this is no place for games. Go home before I have you removed by force." Any other child would have cried, run, hidden behind her father. But not Sofia. She stared back at him as if she were the one passing judgment, not the other way around. And then she spoke words that pierced through Ricardo's decade-old armor. "You're more afraid of believing than of staying trapped in that chair."
The words echoed through the chamber. The laughter stopped. The scorn choked in everyone's throats. Ricardo felt a strange chill in his stomach. There was nothing childish about that phrase. No innocence, only raw truth, impossible to ignore. He, who had never flinched before seasoned lawyers or violent criminals, now found himself unsettled by a 7-year-old girl. The entire room waited for his response. But for a moment, he had none. For the first time in years, the court of the immovable man faltered under the gaze of a child. Ricardo leaned slightly forward, his robe cascading like shadows around the wheelchair. His voice was deep, carrying an authority that brooked no reply. "Girl, you say you can make me walk again. Explain. How do you intend to fulfill such a promise?" Sophia drew in a breath. Her young face did not falter. She answered with a simplicity that sounded almost self-evident. "I just need to touch you. And believe. But you have to believe too." The words hung in the air like a reversed sentence. No trick, no strategy. Only the raw faith of a child who didn't know the meaning of the word impossible. A muffled chuckle escaped from among the attorneys, but it died quickly. Ricardo's expression was not one of amusement. Inside him, something unexpected stirred. For a moment, the courtroom vanished. He no longer saw the crowd, nor heard the murmurs, only the memory of the night that had changed his life. The sound of tires screeching on wet asphalt, the blinding glare of a truck's headlights rushing toward him, the impact, twisted metal, and then, darkness. He recalled the doctors, stern faces under sterile lights repeating the same verdict. "You will never walk again, Mr. Noguera. The accident has irreversibly damaged your spinal cord." He remembered the nights of agony, the years of fruitless therapy, the faith he abandoned along the way, how he clung to reason and the law so as not to lose his mind. And now, here stood a 7-year-old girl daring to say it would take nothing more than belief. He straightened, fists tightening against the arms of the chair. His voice emerged, heavy with bitterness. "You don't understand what you're saying. It's impossible." Sophia stepped forward, steady, unafraid of his imposing presence. "Impossible is giving up without trying," she replied, with the simplicity of one speaking an undeniable truth. Daniel's heart clenched at the defense table. Tears threatened to break through. Suddenly he rose, breaking protocol. "Please, Your Honor, take my daughter out of here," he begged. "She shouldn't be subjected to this humiliation." Sophia turned to her father, shaking her head firmly. "I won't leave, Daddy. I won't." The guards approached, but Ricardo raised his hand again. "No one touches her," he ordered. There was something stronger now than his initial irritation, a strange impulse, perhaps pride, perhaps sheer curiosity. He needed to crush that childish hope with the weight of reality. He needed to prove the world did not bend to a child's faith. "Very well, girl," he said, his tone almost a challenge. "Prove it." The entire courtroom held its breath. Sophia walked toward the bench. Her steps were light, but each one boomed like thunder in the silence. She stopped before the wheelchair, raised her small hand, and hesitated for only an instant. Then she placed it gently on the judge's lifeless knee. Ricardo was prepared for nothing, for the emptiness, the void he had known for 10 years. But what came was different. A sudden warmth, almost a burning, coursed through his dead leg. First faint, then intense. A tingling spread, as if 1,000 needles were waking dormant nerves. He gasped, startled, struggling to contain his reaction. And then came something even more disturbing. Pain. A living, piercing pain he had not felt in a decade. It was as though life itself was flooding back in flames. His eyes widened. He tried to hold his composure, but his hand instinctively gripped the armrest. The audience noticed. Murmurs swelled. The prosecutor stared in disbelief. Jurors leaned forward. Journalists' flashes exploded. Ricardo opened his mouth, but no words came. His heart pounded. It couldn't be. There was no logical explanation.
Sophia watched him calmly. "You feel it, don't you?" she whispered, quiet, yet loud enough for the courtroom's silence to carry. He tried to deny it, but then it happened. Something tiny, almost imperceptible. His right toe twitched, then another. It was enough. Ricardo's whole body trembled. 10 years of absolute certainty collapsed in an instant. The courtroom erupted in chaos. Shouts, voices overlapping, chairs scraping, cameras fired like machine guns of light, desperate to capture every second of the impossible. Journalists rushed. Attorneys leapt to their feet. Jurors exchanged panicked looks. Judge Ricardo Noguera, the immovable man of a decade, was trembling. He felt the weight of his own body as he hadn't in years. With almost instinctive effort, he pressed against the arms of the chair and slowly, like a giant waking from eternal sleep, he rose. The floor seemed to tremble beneath his unsteady feet. His legs wavered, but held. He was standing. A collective gasp swept the room like thunder contained. The impossible was unfolding before dozens of witnesses. At the center of the storm, Sophia stood still. She didn't run to embrace her father, didn't raise her arms in triumph. She only smiled, calm, as if she had always known what would happen. Her eyes fixed on the judge seemed to say, "I promised, and I kept my word." Ricardo's heart pounded, not from the effort, but from the weight of the moment. For the first time in years, he was not the one in control of the courtroom. Not the law, not the rules, not the robe he wore. It was a 7-year-old child. He drew in a deep breath, trying to compose himself. The entire courtroom awaited his response, but inside him, an invisible battle raged. Was his prison truly the wheelchair? Or had it been disbelief, fear, the refusal to believe in the impossible? Sophia's words echoed in his mind. "You're more afraid of believing than of staying trapped in that chair." For a fleeting moment, Ricardo felt stripped of all authority. Not a judge, not a figure of law. Just a man, facing something beyond reason. The prosecutor, pale with shock, finally found her voice. This is a farce," she shouted. "Some cheap trick. We must end this session immediately." But the cameras had already captured everything. The miracle could not be erased. Ricardo raised his hand, still trembling, but with the same authority as always. "Silence," he ordered. The room obeyed. He steadied himself, trying to maintain composure despite his wavering legs. "This sentencing is suspended," he declared, his voice firmer now. "I will personally reopen the Ferreira case for review." A wave of uproar swept through the public. Daniel, still shackled, lifted his eyes in disbelief, hardly daring to trust what he heard. That night, Ricardo did not sleep. In his private office, the wheelchair was pushed into a corner like a forgotten relic. He sat at his desk, surrounded by piles of documents. The files of Daniel Ferreira's case lay scattered across the table. With trembling fingers, he reread each testimony, each record, each piece of evidence the prosecution had presented. And the more he read, the more unease gnawed at him. The witnesses, contradictory. Statements that canceled each other out. One swore Daniel was in a bar the night of the crime. Another claimed to have seen him across town at the same hour. How had no one noticed? The documents. Dates mixed up. Signatures that didn't match. Evidence collected in dubious, almost amateur fashion. And most disturbing of all, police records that seemed fabricated, as if someone had stitched together a narrative, neatly packaged for the court to swallow whole. Ricardo leaned back, rubbing his face with both hands. His heart pounded. This wasn't mere procedural failure. It was a setup. Who had crafted this trap? The prosecution? The police? Both? If he revealed the truth, careers would be destroyed, likely his own as well. He would be accused of bias, of having surrendered to the emotional manipulation of a child. His reputation as a stern, unyielding judge would be shattered. But how could he ignore it? How could he turn away now, after everything? He stood, his steps still unsteady, and walked to the window. The city stretched out before him, lit by headlights and street lamps. The world seemed the same.
Yet inside him, everything had changed. For the first time in years, he felt something stirring, not just in his legs, but in his soul. Sophia hadn't only given him back movement, she had forced him to face the hardest choice of all, to believe. And now, with evidence of corruption before him, he could no longer hide behind the mask of law. Continuing on this path would risk his career, his credibility, perhaps even his safety. But strangely, he was no longer afraid. He knew he could not look away. Judge Ricardo Nogueira was about to discover that the true trial had only just begun. The courtroom was packed. The murmur was heavy, charged with expectation. Journalists jostled for space. Cameras blinked like watchful eyes. Attorneys whispered among themselves, and ordinary citizens crowded in to witness what was already being called the impossible trial. At the center of it all, on the bench, stood Ricardo Nogueira. But he was no longer the man they once knew. The wheelchair sat off to the side, silent, almost forgotten. Ricardo stood tall, supported, but firm. When he struck the gavel, the sharp crack reverberated, plunging the room into absolute silence. His voice emerged deep and steady, carrying not only authority, but something new: human weight. "This court exists to uphold the law," he began. "But the law is not merely a set of codes. It exists to protect the truth. And when truth is hidden, justice becomes injustice." No one dared breathe too loudly. Even the prosecutor, once so confident, kept her eyes lowered. Ricardo drew a breath and for the first time allowed his robe to weigh less than his conscience. "In recent days, I revisited every line, every document, every testimony in this case. And what I found was not just flaws. I found manipulation." A ripple of outrage swept through the crowd. Cameras flashed furiously. Contradictory testimonies were ignored. Documents were forged. The prosecution and the police upheld a case without foundation. Daniel Ferreira was not being judged for crimes. He was being used as a scapegoat. The prosecutor leapt to her feet, indignant. "Your Honor, this is an outrage," she shouted. "There is no proof that—" "Enough," Ricardo thundered, his voice shaking the chamber. "The proof is clear. And more than that, the faith of a child exposed what they tried to conceal." All eyes turned to Sophia, seated in the front row, her feet dangling above the floor. She didn't look away. Ricardo lifted the gavel. "In light of the evidence, this court declares Daniel Ferreira innocent of all charges." His voice cut through the air like lightning. "He is acquitted and released immediately." A stunned silence preceded the explosion. The audience erupted. Journalists shouted questions. Flashes burst like fireworks. Daniel, still in chains, seemed unable to believe. At the judge's signal, the guards unlocked his wrists. He turned to his daughter, and tears finally overwhelmed him. He ran to her, pulling her into a desperate embrace, clutching her as though holding life itself once more. Sophia giggled softly, without vanity, without surprise, simply content to have fulfilled her promise. Ricardo watched the scene, his eyes misty, though he refused to weep before the crowd. It wasn't just emotion he felt. It was as if the faith he had abandoned a decade ago had returned to his veins. He stepped forward. The entire courtroom followed, incredulous, each movement of the legs that had been lifeless for so long. He stopped before Sophia. The girl was still in her father's arms, but she lifted her face to meet his gaze. He looked at her with respect, not as a child, but as someone who had set him free. "Thank you," he whispered. "You gave me back far more than I ever imagined." Sophia only smiled. Daniel met his eyes in silence. There was gratitude, but also buried pain. Years of injustice, humiliation, being treated as guilty before ever defending himself. And yet, instead of resentment, he simply nodded, acknowledging the courage it had taken for the judge to change the course. Father and daughter rose. Hand in hand, they walked toward the exit, passing through the crowd that watched as though witnessing something sacred. The noise of voices dwindled, until only the echo of their footsteps down the corridor remained. When the door closed, silence returned. The courtroom, once a stage of chaos, was now almost still. Only Ricardo remained,
standing, alone, staring at the space where Daniel and Sophia had been. He turned his gaze to the wheelchair pushed into the corner. For years, that object had defined him. Now, it was nothing but a distant memory. He took a step, then another. Firm, steady. Each movement of victory against the disbelief that had bound him. The sound of his footsteps echoed through the empty hall, not merely as those of a man who had walked again, but of one who had learned to believe again. And for the first time in a very long while, Ricardo Noguera smiled. If this story made you feel that faith can transform even the impossible, share your thoughts in the comments. What do you still believe can change in your life? This space is meant to spread hope. And if this message touched you, show your support with a like and subscribe, so that more people can discover the same strength you found today. La niña prometió lo imposible, y el juez que nunca se levantaba volvió a caminar. El silencio en el tribunal era denso, casi palpable. Solo el crujir distante de la madera vieja y el roce de las viromes contra el papel quebraban la monotonía. En el centro, elevado sobre el estrado, el juez Ricardo Nogueira observaba cada detalle de la sala con sus ojos fríos, como quien disecciona un cuerpo sobre una mesa de autopsia. No necesitaba alzar la voz para imponer respeto. Su sola presencia alcanzaba. La silla de ruedas no le restaba imponencia. Al contrario, la convertía en algo todavía más temido. Era como un trono inmóvil, símbolo de un poder que ejercía sin vacilar. 10 años paralizado de la cintura para abajo, y aún así, ningún abogado, acusado o fiscal se atrevía a subestimarlo. Ricardo creía en las leyes y en los hechos, nada más. No había espacio para la compasión en su tribunal. Quien se sentaba frente a él buscaba piedad en vano. Lo único que recibía era la frialdad calculada de alguien que vivía para dictar sentencias. Aquella mañana, frente a él, estaba Daniel Ferreira. Un hombre negro, de hombros anchos, el rostro marcado por el cansancio y por los meses en la cárcel esperando juicio. Acusado de asaltos violentos, tenencia ilegal de armas y agresiones. La fiscalía había armado un caso que, a primera vista, parecía sólido. Testigos alineados, evidencias presentadas en orden, una narrativa bien cosida. Pero, en cada parte, había grietas, detalles pequeños que no encajaban. Nada de eso importaba. La defensora pública, sobrecargada y sin fe, había dejado de luchar días antes. Presentó una defensa burocrática, sin brillo, sin convicción. Daniel había sido abandonado a su suerte. Ahora, sentado frente al juez, parecía vacío de toda esperanza. Solo el leve movimiento de sus labios quebraba la inmovilidad, como si murmurara una oración. O tal vez un nombre. Ricardo acomodó la toga, respiró hondo y empezó a preparar las últimas palabras. Su sentencia estaba lista, dura, definitiva. Décadas tras las rejas. Un destino sellado. Fue en ese instante que ocurrió lo improbable. La puerta del tribunal se abrió con un golpe seco que resonó en la sala. El sonido hizo que las cabezas se giraran al unísono. No era un policía, ni un abogado atrasado. Era una nena. Sofía Ferreira, 7 años. Pasos pequeños pero firmes. El vestido sencillo y gastado contrastaba con la solemnidad del lugar. No había miedo en su cara, solo determinación. Caminaba entre los bancos llenos ignorando los murmullos, como si supiera exactamente dónde tenía que estar. El murmullo creció. Periodistas se inclinaron, ansiosos por captar un detalle inesperado. Abogados intercambiaron miradas burlonas. La fiscalía torció los labios con desprecio. ¿Quién había dejado entrar sola a una criatura? Ricardo frunció el ceño, impaciente. Aquello era un tribunal, no un teatro. Sofía se detuvo en el centro de la sala, frente al estrado, y levantó el mentón para mirar directamente a los ojos del juez. Su voz, aunque infantil, salió clara y firme. Si usted libera a mi papá, yo voy a hacer que usted vuelva a caminar. El silencio que siguió fue casi absoluto, pero solo por un segundo. Rápidamente vinieron las risas ahogadas, las toses disimuladas, los cuchicheos escandalizados.
Un periodista soltó una carcajada abierta. Hasta algunos jurados bajaron la mirada para esconder la risa. Un absurdo. Una afrenta. Una nena prometiendo un milagro delante de la ley. El rostro de Ricardo se endureció todavía más. No toleraba interrupciones, mucho menos ese tipo de insolencia. La irritación se dibujó en su voz. ¿Quién dejó entrar a esta nena?, preguntó, seco, con furia contenida. Pero antes de que alguien respondiera, Sofía dio un paso adelante. No tembló. No retrocedió. «Yo puedo hacer que usted camine otra vez», repitió, más despacio, como queriendo que cada palabra se clavara. «Pero solo si deja que mi papá vuelva a casa». El coro de descreimiento aumentó. La fiscal movió la cabeza, incrédula. El abogado defensor, demasiado cansado para intervenir, simplemente cerró los ojos, como deseando desaparecer. Ricardo, sin embargo, no rió. Estaba furioso. ¿Una criatura intentando ridiculizar su tribunal? Se inclinó hacia adelante, mirándola desde arriba, como si pudiera aplastarla solo con la mirada. «Chiquita», dijo con voz grave, «este no es lugar para juegos. Andate a tu casa antes de que ordene sacarte a la fuerza». Cualquier otra niña habría llorado, huido, se habría escondido detrás del padre. Pero no Sofía. Ella lo miró como si fuera ella quien lo juzgaba, y no al revés. Y entonces dijo algo que atravesó a Ricardo de un modo inesperado. Algo que perforó la coraza que había construido en torno a sí durante una década. «Usted tiene más miedo de creer que de seguir preso en esa silla». Las palabras retumbaron en la sala. La risa se apagó. La burla murió en la garganta de todos. Ricardo sintió un frío extraño en el estómago. No había nada de infantil en esa frase. No había inocencia, solo una verdad cruda, imposible de ignorar. Él, que no se conmovía ni con abogados expertos ni con criminales violentos, ahora estaba desconcertado frente a una niña de 7 años. La sala entera esperaba la reacción del juez. Pero, por un instante, él no tuvo respuesta. El tribunal del hombre inmóvil, por primera vez en años, vacilaba bajo la mirada de una niña. El tribunal parecía dividido entre dos mundos. De un lado, la frialdad solemne de la justicia. Del otro, lo absurdo e improbable que una niña acababa de anunciar. Voces se levantaban en oleadas de incredulidad. Algunos reían, otros negaban con la cabeza en desaprobación. Un periodista murmuró que esa escena valía la tapa del diario del día siguiente. La fiscal, roja de indignación, se puso de pie de golpe. «Señoría, exijo que esa niña sea retirada de inmediato», dijo, la voz aguda resonando. «Esto es una afrenta al proceso, un circo montado para demorar la sentencia». Antes de que los oficiales se movieran, Ricardo levantó la mano. El gesto bastó para silenciar toda la sala. Sus ojos, fríos como cuchillas, estaban clavados en Sofía. «Silencio», ordenó. La fiscal permaneció de pie, vacilante, pero no se atrevió a insistir. Ricardo se inclinó levemente hacia adelante, la toga cayendo como sombras alrededor de la silla de ruedas. Su voz sonó grave, cargada de una autoridad que no admitía réplica. «Nena, decís que podés hacerme caminar de nuevo. Explica. ¿Cómo pensás cumplir semejante promesa?» Sofía respiró hondo. Su rostro infantil no vaciló. Contestó con sencillez, como si fuera obvio. «Solo necesito tocarlo. Y creer. Pero usted también tiene que creer». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia al revés. No había estrategia, no había artilugio. Solo la fe cruda de una criatura que no conocía la palabra imposible. Un bufido ahogado se escapó de entre los abogados, pero murió rápido. La mirada de Ricardo no era la de alguien que se divierte. Dentro de él, algo inesperado sucedió. Por un instante, el tribunal desapareció. Ya no veía al público, ni oía los murmullos. Solo la memoria de la noche que había cambiado su vida. El sonido de las cubiertas chillando sobre el asfalto mojado, los faros de un camión de frente, el impacto, el hierro retorcido, y después, la oscuridad. Recordó a los médicos,
rostros serios bajo luces frías, repitiendo la misma condena. Nunca más va a caminar, señor Nogueira. El accidente dañó irreversiblemente su médula. Recordó las madrugadas de dolor, los años de kinesiología inútil, la fe que abandonó en el camino, cómo se aferró a la razón y a las leyes para no enloquecer. Y ahora, ahí, una niña de 7 años se atrevía a decir que bastaba con creer. Se recompuso, apretando los puños contra los apoyabrazos de la silla. Su voz salió cargada de amargura. No entendés lo que estás diciendo. Es imposible. Sofía dio un paso al frente, firme, sin miedo a la imponencia de él. Imposible es rendirse sin intentar, contestó con la simpleza de quien dice una verdad absoluta. El corazón de Daniel, sentado en el banquillo, se encogió. Las lágrimas amenazaron con romper sus ojos. Se levantó de golpe, rompiendo el protocolo. «Por favor, señoría, saquen a mi hija de acá», imploró. Ella no tendría que estar pasando por esta humillación. Sofía giró hacia su padre, negando con la cabeza. «No me voy a ir, papá. No me voy». Los guardias se acercaron, pero Ricardo levantó la mano otra vez. «Nadie la toca», ordenó. Había algo más fuerte que la irritación inicial. Un impulso extraño, tal vez orgullo, tal vez pura curiosidad. Necesitaba aplastar esa esperanza infantil con la realidad de los hechos. Tenía que demostrar que el mundo no se doblegaba ante la fe de una nena. «Muy bien, chiquita», dijo en un tono casi de desafío. «Probalo». El tribunal entero contuvo la respiración. Sofía caminó hasta el estrado. Sus pasos eran livianos, pero cada uno retumbaba como un trueno en el silencio de la sala. Se detuvo frente a la silla de ruedas, levantó la mano pequeña y dudó solo un instante. Luego, la apoyó suavemente sobre la rodilla inerte del juez. Ricardo estaba preparado para la nada, para sentir solo el vacío que lo acompañaba hacía 10 años. Pero lo que vino fue distinto. Un calor repentino, casi un ardor, recorrió su pierna muerta. Primero débil, después intenso. Un hormigueo que se expandió como 1000 agujas despertando nervios dormidos. Jadeó, sorprendido, intentando contener la reacción. Y entonces vino algo todavía más perturbador. Dolor. Un dolor vivo, punzante, que no sentía desde hacía una década. Era como si la vida misma regresara ardiendo. Sus ojos se abrieron de par en par. Intentó mantener la compostura, pero su mano se aferró instintivamente al brazo de la silla. El público lo notó. Los murmullos crecieron. La fiscal lo observaba incrédula. Los jurados se inclinaban hacia adelante. Los periodistas disparaban flashes. Ricardo abrió la boca, pero no salió palabra. El corazón le latía desbocado. No podía ser. No había explicación lógica. Sofía lo miraba serena. «Lo está sintiendo, ¿no?», dijo bajito, pero lo suficientemente fuerte para que el silencio del tribunal llevara sus palabras. Él quiso negarlo, pero entonces sucedió. Algo mínimo, casi imperceptible. El dedo del pie derecho se movió, después otro. Fue suficiente. Ricardo sintió que todo su cuerpo temblaba. 10 años de certeza absoluta se derrumbaban en un instante. El tribunal estalló en gritos, confusión e incredulidad. Pero nada de eso importaba. El juez Ricardo Nogueira, el hombre inmóvil, acababa de sentir la vida volver a sus piernas delante de todos. Y no había manera de disimularlo. El tribunal estalló en un caos ensordecedor. Gritos, voces superpuestas, sillas arrastrándose. Las cámaras disparaban como ametralladoras de luz, intentando capturar cada segundo de lo imposible. Periodistas corrían, abogados se levantaban atónitos, jurados se miraban entre sí en pánico. El juez Ricardo Nogueira, el hombre inmóvil durante una década, temblaba. Sentía el peso de su propio cuerpo como no lo sentía desde hacía años. Con un esfuerzo casi instintivo, empujó los apoyabrazos de la silla y lentamente, como un gigante despertando de un sueño eterno, se levantó. El piso pareció temblar bajo sus pies inestables.
Las piernas vacilaron, pero no cedieron. Estaba de pie. Un murmullo colectivo recorrió la sala como un trueno contenido. Lo imposible ocurría frente a decenas de testigos. En el centro del huracán, Sofía permaneció inmóvil. No corrió a abrazar a su padre, no levantó los brazos en victoria. Solo sonrió con la calma de quien sabía desde el principio lo que iba a pasar. Sus ojos fijos en el juez decían: «Lo prometí, y cumplí». Ricardo sintió que el corazón le latía desbocado, no por el esfuerzo físico, sino por el impacto del momento. Por primera vez en años, no era él quien dominaba el tribunal. No eran las leyes, ni las reglas, ni el peso de su toga. Era una nena de 7 años. Inspiró profundo, tratando de recomponerse. El tribunal aguardaba su reacción, pero dentro de él se libraba una batalla invisible. ¿Y si su condena a la silla de ruedas no había sido solo física? ¿Y si había pasado todos esos años prisionero de algo mayor? La incredulidad, el miedo, la negativa a creer en lo improbable. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. Usted tiene más miedo de creer que de seguir preso en esa silla. Por un instante, Ricardo se sintió desnudo de toda autoridad. Solo un hombre, frente a algo que escapaba a la razón. La fiscal, todavía pálida por el shock, recuperó la voz. Esto es una farsa», gritó. «Algún truco barato. Debemos cerrar esta audiencia de inmediato». Pero las cámaras ya lo registraban todo. El milagro no podía ser borrado. Ricardo levantó la mano, todavía temblorosa, pero con la misma autoridad de siempre. «Silencio», ordenó. La sala obedeció. Se acomodó, intentando mantener la postura a pesar de las piernas vacilantes. «Esta sentencia queda suspendida». Su voz sonó más firme ahora. «Reabriré el análisis del caso Ferreira, personalmente». Un alboroto tomó la sala. Daniel, aún esposado, levantó los ojos en shock, sin poder creer lo que escuchaba. Esa noche, Ricardo no durmió. Sentado en su despacho, la silla de ruedas empujada a un rincón como un objeto olvidado, se hundía en pilas de documentos. Archivos del proceso de Daniel Ferreira estaban desparramados sobre el escritorio. Con los dedos todavía temblorosos, revisaba cada testimonio, cada registro, cada evidencia presentada por la fiscalía, y cuanto más leía, más incomodidad sentía. Los testigos, contradictorios, declaraciones que, leídas en secuencia, se anulaban entre sí. Uno afirmaba que Daniel estaba en un bar la noche del crimen, otro juraba que lo vio en una esquina distante a la misma hora. ¿Cómo nadie había notado eso? Los documentos, fechas cambiadas, firmas que no coincidían, pruebas recolectadas de manera dudosa, casi amateur. Y lo más perturbador, registros policiales que parecían fabricados, como si alguien hubiera armado una narrativa lista para ser tragada por el tribunal. Ricardo se recostó, pasándose las manos por la cara. El corazón le latía con fuerza. Eso no era solo una falla procesal. Era una farsa. ¿Quién había montado esa trampa? ¿La fiscalía? ¿La policía? ¿O ambos? Si revelaba todo, arruinaría carreras. Probablemente la suya también. Lo acusarían de parcialidad, de haberse dejado manipular por la emoción de una criatura. Su reputación de juez duro e implacable quedaría destruida. Pero, ¿cómo ignorarlo? ¿Cómo cerrar los ojos ahora, después de todo? Se levantó, todavía con pasos inseguros, y caminó hasta la ventana. Miró la ciudad iluminada por faroles y luces de autos. El mundo parecía igual, pero dentro de él, todo había cambiado. Por primera vez en años, sintió que algo se movía no solo en sus piernas, sino en su alma. Sofía no solo le había devuelto el movimiento, lo había enfrentado con la elección más difícil de todas: creer. Y ahora, frente a las pruebas armadas, ya no podía esconderse detrás de la máscara de la ley. Si seguía, arriesgaría su carrera, su credibilidad, quizás hasta su seguridad. Pero, extrañamente, ya no tenía miedo.
Sabía que no podía dar vuelta la cara. El juez Ricardo Nogueira estaba a punto de descubrir que el verdadero juicio recién empezaba. El tribunal estaba repleto. El murmullo era espeso, cargado de expectativa. Periodistas se empujaban para conseguir lugar. Las cámaras parpadeaban como ojos atentos. Abogados cuchicheaban entre ellos y ciudadanos comunes se agolpaban para ver de cerca el desenlace de lo que ya se llamaba el juicio imposible. En el centro de todo, sobre el estrado estaba él, el juez Ricardo Nogueira. Pero ya no era el mismo hombre que todos conocían. La silla de ruedas permanecía allí, silenciosa, arrinconada, casi olvidada. Ricardo estaba de pie, apoyado pero firme. Cuando golpeó el martillo, el sonido seco reverberó y la sala se hundió en un silencio absoluto. Su voz surgió grave, pero no llevaba solo autoridad. Había algo nuevo en ella. Un peso humano. Este tribunal existe para defender la ley, comenzó. Pero la ley no es solo un conjunto de códigos, está hecha para proteger la verdad. Y la verdad, cuando se esconde, convierte justicia en injusticia. Nadie respiraba demasiado fuerte. Hasta la fiscal, antes tan segura, mantenía la vista baja. Ricardo inspiró hondo, y por primera vez dejó que la toga pesara menos que el corazón. En los últimos días revisé cada línea, cada documento, cada testimonio de este proceso, y lo que encontré fue más que fallas. Encontré manipulación. Un murmullo indignado recorrió la sala. Las cámaras estallaron en destellos. Se ignoraron testimonios contradictorios. Se falsificaron documentos. La fiscalía y la policía sostuvieron una acusación sin fundamentos. Daniel Ferreira no estaba siendo juzgado por crímenes. Estaba siendo usado como chivo expiatorio. La fiscal se levantó, ofendida. «Señoría, esto es un ultraje», gritó. «No hay pruebas de que...» «Basta», interrumpió Ricardo, con una fuerza que hizo temblar la sala. «Las pruebas son claras. Y más aún, la fe de una niña expuso lo que quisieron esconder». Todas las miradas se giraron hacia Sofía, sentada en la primera fila, los pies colgando sin llegar al piso. Ella no desvió los ojos. Ricardo levantó el martillo. Ante lo expuesto, este tribunal declara a Daniel Ferreira inocente de todas las acusaciones. Su voz cortó el aire como un rayo. Queda absuelto y liberado de inmediato. Un silencio atónito precedió a la explosión. El público se levantó en shock. Los periodistas gritaban preguntas. Las cámaras estallaban en flashes. Daniel, todavía esposado, parecía no creerlo. Los guardias, tras la orden del juez, abrieron las cadenas de sus muñecas. Miró a su hija, y las lágrimas finalmente vencieron su resistencia. Corrió hacia ella y la envolvió en un abrazo desesperado, aplastándola contra el pecho, como quien recupera la vida misma. Sofía rió bajito, sin vanidad, sin sorpresa, solo satisfecha por haber cumplido lo que vino a hacer. El juez Ricardo observaba la escena con los ojos húmedos, pero no se permitió llorar. No frente a todos. Había algo más profundo que emoción en ese instante. Era como si la fe que había abandonado 10 años atrás volviera a latir en sus venas. Dio unos pasos hacia adelante. El tribunal entero lo miraba, incrédulo. Cada movimiento de esas piernas que tanto tiempo habían estado muertas. Ricardo se detuvo frente a Sofía. La niña todavía abrazaba a su padre, pero levantó el rostro para mirar al juez. Él la miró con respeto. No como se mira a una criatura, sino como se mira a alguien que lo había liberado. «Gracias», dijo, en voz baja, casi un susurro. «Me devolviste mucho más de lo que podía imaginar». Sofía solo sonrió. Daniel lo miró en silencio. Había gratitud, pero también un dolor reprimido. Años de injusticia, de humillación, de ser tratado como culpable antes de poder defenderse. Y aún así, en lugar de rencor, solo asintió, reconociendo el coraje que el juez había tenido para cambiar el rumbo. Padre e hija se levantaron. De la mano, caminaron hacia la salida, atravesando a la multitud que los observaba, como si presenciara una escena sagrada. El murmullo de voces fue apagándose,
hasta que solo quedó el eco de sus pasos en el pasillo. Cuando la puerta se cerró, quedó el vacío. El tribunal, antes un escenario de caos, ahora estaba casi en silencio. Solo Ricardo permanecía allí, de pie, solo, mirando el espacio vacío donde Daniel y Sofía habían estado. Miró la silla de ruedas en el rincón. Durante años, ese objeto había definido quién era. Ahora, no era más que un recuerdo distante. Dio un paso, después otro, firmes, sin vacilar. Cada movimiento era una victoria contra la incredulidad que lo había encarcelado. El sonido de sus pasos resonaba en el salón vacío, no solo como los de un hombre que volvió a caminar, sino como los de alguien que volvió a creer. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Nogueira sonrió. Si esta historia te hizo sentir que la fe puede transformar hasta lo imposible, contame en los comentarios. ¿Qué es lo que todavía crees que puede cambiar en tu vida? Este espacio es para compartir esperanza. Y si este mensaje te tocó, apoya con un like y suscríbete. Así más personas pueden encontrar la misma fuerza que vos encontraste hoy.